ponernos de acuerdo como iglesia. Gloria a Dios que nos reúne en un propósito para que esta gente experimente bendición. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por todos aquellos que están quebrantados de salud, por todos aquellos, Señor, que están experimentando, Señor, algún tropiezo en lo financiero o en la familia, Señor, o aquellos que tienen pensamientos suicidas, o aquellos, Señor, que están pensando en abandonar. Señor, cualquiera que sea la índole, Señor, del problema, Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, para que ellos sean bendecidos y restaurados, que ellos sean sanados. Señor, yo presento todas las personas, Señor, que nos estén viendo vía internet. Señor, que a través de estas ondas etéreas, Señor, tú estás impartiendo vida. Señor, y de igual manera, así como tú lo estás haciendo en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, así mismo, Señor, en esta casa. Señor, oro en esta hora. Así conforme he orado por los que están vía internet, Señor, oro por los que están en esta casa, que quizás, Señor, no están enfermos en su salud, en su cuerpo, pero si hay una angustia, una preocupación, si hay pensamientos, Señor, afanosos que les han hecho, Señor, perder la armonía, Señor, o el sueño, y están inquietos, Señor, cuando tú nos mandas a reposar en ti. Oro por eso, Señor. Sé tú el descanso de ellos hoy. Señor, sé tú siendo la paz en medio de cualquier preocupación que cada uno de ellos tenga. Si es laboral, si es familiar. Señor, si están experimentando rutinas, Señor, o monotonía en sus hogares. Oro, Señor, para que haya un espíritu de armonía. Que haya un espíritu, Señor, de regocijo de tu presencia. Señor, sé tú el Dios, el Señor de cada uno de sus hogares, en sus vidas. Te lo pedimos en esta mañana porque tú eres un Dios bueno. Señor, tú nos bendices siempre. Siempre tú siempre estás, Señor, a la expectativa de que nosotros, Padre amado, te demos lo mejor. Y hoy queremos darte nuestra adoración, nuestra confianza, Señor. Bendice tu pueblo. Bendícenos, Señor. Estamos en este lugar dándote gloria y honor. Bendice tu pueblo en esta mañana. Que sean más bendecidos, Señor, cada día. Es el deseo de nuestro corazón, para que haya victoria, éxito en todo lo que emprendan. Lohampton es una tierra linda, bendecida, Señor, por ti. Lohampton es una tierra que ha producido mucha bendición. Enséñanos a tener, Señor, agrado de esta tierra. Enséñanos a agradarnos de esta tierra. Enséñanos a poner nuestro corazón en esta tierra, nosotros que venimos de otras tierras. Enséñanos a desprender nuestro corazón y ponerlo en este lugar, porque este es el lugar que tú estás usando para bendición nuestra. Enséñanos a amar este territorio. Enséñanos a amarlo por encima de todo, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Enséñanos a amar lo que nos estás entregando hoy. Y enséñanos a soltar lo que ya tenemos que soltar. No somos pueblo que vive del pasado, somos pueblo que vive, Señor, del presente poderoso que tú pones delante de nosotros cada día. Y yo declaro que la tierra de Lohampton es una tierra de bendición, es una tierra de regocijo, de alegría. Es una tierra donde los matrimonios, Señor, son armoniosos. Son matrimonios sin rutina, sin monotonía, Señor, como el diablo quiere tener a muchos. Yo declaro que es una tierra de familias bendecidas, de familias compactas, unidas, de familias que te saben dar gloria y honra, porque saben lo que tienen, porque saben para dónde van, porque saben la herencia que están levantando y la generación que están dejando sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy queremos celebrar y ponernos de acuerdo en celebrar y alegrar la vida de Carlitos, de Stephanie y de Marina, que cumplieron años. Los tiraron al medio. Yo quiero que pasen por aquí, vamos a orar por ellos mientras se puede. Vamos a orar por estos hermanos que hoy fue el día de su santo. Fue el día de su santo. Bienaventurada la tierra el día que vio nacer estas criaturas de Dios. Tremendo el día de nuestro alumbramiento. Mucha gente lo toma en poco, pero para Dios es algo grande. Mira, hermano, cada que nosotros cumplimos años tenemos que recordar que fue el tiempo que Dios permitió
y todo se orquestó para que nosotros tocáramos esta tierra. ¿Se ha notado que gente dice, no, el doctor dice que van a hacer tal fecha? Y a veces casa, pero casi siempre, la mayoría de las veces, es cuando Dios decide. ¿Sí o no? A veces viene antes, viene después. Y no es cuando venga, no es cuando diga el doctor, es cuando diga el doctor de doctores, para que es relevante el día que nosotros nacimos. Es relevante. Por eso celebrar un cumpleaños es algo grande. Amén. Entonces vamos a orar al Señor por estos hermanos bendecidos. Padre, te damos gracias porque cada día ellos representan la extensión de la maravilla de tus manos. Señor, son únicos, serán únicos, y no ha habido antes, ni hay, ni habrá gente como ellos. Nacieron en el tiempo correcto, en el lugar correcto, y ahora están en el tiempo y en la hora correcta para seguir estableciendo tu reino. Señor, yo te pido en esta hora que un gozo de tu presencia inunde sus corazones. Que el hecho de haber, Señor, tenido un día que celebrar, como quizás muchos ni lo hacen, hasta se les ha olvidado porque no hay quien les celebre, Señor, nosotros sí tenemos un Dios poderoso que nos bendice en el día, Señor, que fue el día de nuestro alumbramiento. Señor, yo bendigo a mis hermanos con salud, con prosperidad, bendición. Declaro, Señor, que a lo ancho y lo largo, Señor, de sus vidas tendrán siempre un asentamiento, Señor, divino, que les hará comenzar de cosas nuevas en sus vidas, en sus hogares. Bendigo a Stephanie, Señor, en la edad que tiene. Declaro que cosas más grandes vivirán. Declaro bendecida Marina, Señor, en el tiempo, Señor, que tú la has tenido en esta tierra, haciendo la bendición de su casa, su familia, ahora haciendo la bendición de esta casa espiritual. De Carlos, Señor, yo te pido en esta hora que tú pongas un asentamiento divino para que haya un emprendimiento de algo nuevo en él cada día. Doy gracias a Dios, Señor, te doy gracias porque cada uno de ellos, Señor, ha dado de lo suyo para esta casa. Señor, y hoy estamos celebrando el día de su santo. Señor, yo te pido en esta hora que haya una recompensa divina de parte tuya para ellos. Te lo pido, Señor, en esta hora, y que haya regocijo en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Abraza. ¿A dónde está la foto? No hay foto. No hay foto, hermanos, lo siento mucho, pero no se animaron para la foto. No fue como que suficiente. Les prometo que el próximo año habrá foto. Y la hermana Nelly quiere dar un testimonio, me dijeron. ¿Yo? Sí, no, aquí dice, Nelly quiere dar un testimonio, sí. ¿Seré yo, Señor? ¿Eres tú, hermana? Venga a ver. Alégranos con este testimonio. Buenos días para todos. No voy a pararme acá. Pero bueno, me tocó. Mi hija me había comentado lo del tabernáculo. Yo tenía muchos deseos de venir. El viernes vine al tabernáculo. Hermoso, lindo. Y yo siempre me preguntaba y decía, ¿será verdad que hablan en lenguas? ¿O uno tiene que repetir y repetir lo que dicen las otras personas? Pero bueno, no había pensado en hablar en lenguas. Y el viernes que estaba ahí, cuando la pastora dijo que va a haber bautismo en lenguas y que hay, entonces yo me concentré un momento a otro. Cuando me di cuenta estaba hablando en lenguas. Yo, Señor, todavía dudaba yo. Decía yo, ¿será que estoy hablando en lengua? ¿Será que estoy arremedando a alguien? Pero me daba cuenta que no podía parar de hablar y hablar. Y yo, lo único que yo le pedí al Señor y pensé, ¿serán cosas malas lo que yo estoy diciendo? Porque yo no sé qué será eso. Entonces me venía mi pensamiento a pedir por mis hijas, por mi hija, la menor que no quiere saber nada de la iglesia. Entonces ese fue el pensamiento, Señor, tú vas a hacer en ella, va a llegar el Espíritu Santo a mi hija. Tarde o temprano se la entrego, Señor, y seguía. Pero yo no tenía, Dios le hace tantos milagros a uno que uno como que no los cree. Y cuando uno escucha, ve que Dios hizo un milagro aquí, ¡ay, ya me lo hizo a mí! Y yo no me había dado cuenta. Entonces le digo yo a la pastora, ay pastora, el viernes yo hablé en lengua. Es un testimonio, yo lo sabía. Yo, ay, ahora me va a pasar al frente.
Porque Y le va a poner a hablar en lenguas. porque abrí mi boca. Tabita Paola dice, usted tiene que ir a este símbolo. Y yo no digo, yo no me voy a sentar acá abajo para que no me vean. Pero gloria a Dios por ese bautismo en el Espíritu Santo. Es real, es muy bonito solo concentrarse y saber que Dios está aquí, que Dios es verdadero, está vivo, está... No tengo palabras para contar y decir todo lo que ha pasado en mi vida a través de mi Señor y de mis pastores que me enseñan día a día. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo quiero, ahorita que la hermana Nelly da ese tremendo testimonio, cuando uno habla en lenguas espirituales, primero que todo, hay personas que me han preguntado, pastor, yo no he sido bautizado y yo anhelo. No dejes de anhelar. Llega un momento donde Dios te bautiza. No es que estés mal con eso, es solamente una manifestación de los dones de Dios, del Espíritu Santo. Hay gente que es bautizada en la casa, hay gente que es bautizada en un lugar, hay gente que es bautizada en medio de gente. Es un propósito de Dios. ¿Qué hacen las lenguas? Se edifican el espíritu. ¿Qué hacen las lenguas? Hablan de espíritu a espíritu con Dios. El diablo no entiende eso. Ahora, cuando tú entiendes de que hay algo espiritual dentro de ti y tú anhelas cosas del espíritu, esa es una sola manifestación de algo que Dios quiere que tú recibas. Y se siente lindo, se siente bien, porque cuando hay personas que han experimentado que cuando se sienten bien mal, de esos momentos a veces que tú y Dios saben y solamente ustedes entienden, porque otra persona más espiritual no entendería. Tú empiezas, hay gente que dice, empecé a hablar en lengua y me empecé rápidamente y Dios me levantó. Porque es el espíritu, es un lenguaje espiritual que edifica el espíritu. Porque sobre eso hay mucha controversia de que si se habla lenguas o no, que eso era para el tiempo de los apóstoles. Yo te digo, Cornelio cuando fue y mandó a pedir a traer a Pedro, dice que empezó a hablar la palabra, inmediatamente vino y fueron todos llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas. Y era ya después de Cristo haber muerto y resucitado. O sea que eso es para este tiempo todavía. Amén. Entonces me alegra mucho que haya esa ratificación de que Dios está en medio de aquellos que anhelan. Hay gente que aquí recibe ese bautismo y a veces lo toman hasta en poco. Hay gente que se burla. Bueno, de hecho de los discípulos se burlaron y dijeron, mira, ustedes se burlan pero no están ebrios como ustedes dicen, sino que están hablando las maravillas de Dios. Eso dice la Biblia, dice que estaban hablando las maravillas de Dios. Cuando uno es bautizado en lenguas espirituales, Dios hace cosas increíbles por uno. Pero tiene que haber un anhelo, un deseo de hacerlo. Es un deseo de dar más a Dios, de dar más de Dios. Amén. Entonces ahí Dios va ratificando su llamado, asienta ese lugar divino que se hace y se produce en nosotros. Niños han sido bautizados en lenguas espirituales. Entonces es para que tú entiendas de que si tú anhelas algo de Dios, Dios es fiel y justo para darte a ti lo que Él anhela también. Amén. Entonces me alegra mucho. Eso es un testimonio, porque Dios dijo que en los tabernáculos iban a suceder cosas: sanidades, libertad, liberación, bautismo en el Espíritu, fuego de Dios. Tú necesitas el fuego de Dios. Amén. Hay gente que es creyente hace años y está apagada. Tú necesitas a Jesús, necesitas el fuego de Dios. La Biblia dice que una vez se levantaron a criticar a Jesús y empezaron a hablarle acerca de eso. Mire, usted echa a los demonios en el nombre del diablo. Y dice, sí, yo los echo en el nombre del diablo. Entonces, ¿quién los va a echar por tus hijos? ¿Quién se va a levantar por tu casa? Si ustedes dicen que el autor de la vida está en el nombre del enemigo, entonces, pobrecito de ustedes, que no tienen a quién usar para echar los demonios de su casa. Y tus hijos, ¿quién podrá levantarse por tus hijos? Eso hicieron con Jesús. Y muchas veces hay gente hoy en día así. Las mismas cosas que vivieron en el comienzo de la iglesia, las vivimos ahora. Por eso esto de la iglesia es perseverar con fe. ¿Qué requiere solamente Dios? Fe, convicción, certeza. Señor, no lo veo, pero algo dentro de mí me dice que lo voy a ver. No lo veo, pero algo dentro de mí dice que se está orquestando, materializando algo tuyo a favor mío.
por eso persevero, por eso persisto, por eso sigo hacia adelante, por eso no vengo, por eso no vuelvo atrás. Nosotros tenemos el ADN de Dios, hermanos. Tener el ADN de Dios es no permitirnos ni siquiera mirar atrás. Tú eres hechura de Dios. ¿Por qué la gente lucha en la vida? ¿Por qué tú ves que aunque la gente, por más débil que sea, lucha y tiene que luchar? Porque es algo muy inherente dentro de nosotros, esa esencia de Dios. Jesús lo experimentó antes de ir a la cruz. Les hablaba el jueves y decía que cuando Jesús, sabiendo que llegó el momento, pero entendiendo primero que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos y que sabía de a dónde venía y para dónde iba, dice que no tuvo problema en quitarse la autoridad y empezar a lavar los pies a sus discípulos y experimentar lo que es la verdadera humildad. Y les enseñaba y les explicaba que la humildad es tener la capacidad, es tener la fuerza de reconocer que hay debilidades, que nosotros tenemos debilidades y que hay limitantes en nuestra vida que hay que aprender a reconocer. Cuando tú entiendes y sabes esa esencia de Dios, tú puedes doblegar el orgullo debajo de tus pies. Tú puedes doblegar la arrogancia debajo de tus pies. Porque puedes andar en autoridad, pero también puedes andar en humildad. Y estar en humildad y estar lavándole los pies a otro es estar más bajo que el otro. Y eso Dios le enseña a su iglesia. Dios le quiere enseñar eso a su iglesia. Porque su iglesia Dios la quiere marchando siempre con los propósitos, sabiendo primero que nosotros venimos, tenemos una identidad, que nosotros tenemos autoridad, pero que no se nos olvide que vamos a regresar, que tenemos un lugar de origen. Y que mientras nosotros entendamos que tenemos un lugar de origen y de procedencia y que vamos a volver a ese lugar, no tenemos problema en hacer lo que tengamos que hacer. Si Jesús lo hizo, suficiente para yo entender y saber que yo también lo puedo hacer. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que todo aquel que se esfuerza en las cosas del Señor, Dios le hace más humilde, Dios le hace más manso, Dios le hace más extensivo, Dios cambia sus pensamientos, Dios lo va sanando, Dios lo va restaurando, Dios lo va equipando, hermano. Dios nos equipa cada día. No pretendamos alcanzarlo todo en un día. Vea, cada persona que viene a la iglesia y escucha la palabra, siempre la Biblia lo dice, la palabra de Dios no retorna vacía. Hace algo. Desde el más pequeño hasta el más adulto en esta sala, siempre recibe algo de Dios. Y van a haber confrontaciones en su vida donde el Espíritu Santo te va a decir el momento donde tú recibiste el equipamiento para tú confrontar eso en tu vida. Van a venir momentos de reto, de escasez, y el Espíritu Santo, ¿te acuerdas cuando escuchaste la palabra? Que el que escucha la palabra se le produce fe, que es mejor más bien dar que recibir. Acuérdate las veces que has sido generoso, que has venido delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor con Cornelio? Dice que vino un ángel y le dijo, mire, Dios se acordó de tus ofrendas, de tus limonas, Dios se acordó de tu generosidad, Dios se acordó que tienes buen corazón, entonces haz esto. Pero Cornelio no se quedó esperando simplemente a que algo sucediera. Dice que inmediatamente envió a traer a alguien que tenía una provisión que él no tenía, la palabra de Dios. Dios nos motiva a hacer cosas que esas nos saca de nuestra zona de confort, para nosotros poder decir, bueno, hoy voy a meter mano con Dios. Dios me habló esto, lo voy a hacer. Y es lo que Dios está haciendo, por ejemplo, con esta casa. Dios nos está llevando a equipar la sociedad. Aprovecho para decir que dentro de 8 días, el sábado, viene el obispo el que imparte y el que da las capellanías. Vamos a tener por la gracia del Señor 12 capellanes más para hacer la obra social que se necesita allá afuera. Por ahí me estaba hablando, ¿quién es? La hermana Esperanza, creo que de una persona que necesita ayuda social, y vamos a mirar cómo le podemos colaborar, cómo podemos ayudar. Eso es la iglesia. La iglesia no es venir a sentarse a escuchar una palabra, porque si fuese así, entonces Dios nos demandaría que lo que escuchamos lo vivamos en nuestra vida personal. No, esto se trata de venir, ser equipado para ir y equipar, para ir y enseñar, para ir y evangelizar, para ir y dar por gracia lo que por gracia yo recibo. Hermano, tú estás aquí por gracia, entonces Dios va a motivar tu corazón para dar por gracia lo que hoy estás recibiendo. En otras palabras, tú estás siendo un recipiente, pero ese recipiente no se va a quedar con el contenido. Porque si fuese así, entonces vamos a hacer como el agua de florero.
¿Se ha visto que hay casas que cuando ay, se me olvidó cambiar el agua, y cuando, ay, Dios mío, nadie se puede arrimar a esa casa? Se daña el agua. Dios quiere equipar gente para constantemente dar. Amén. Ese es el propósito de Dios. Los niños pueden pasar para su clase. Yo quiero hoy que se queden los que se tienen que quedar. O no sé si ya están en la clase los que ya los soltaron. Ya están hasta en recreo. Gloria al Señor. Quiero decirles que antes de empezar, quiero decirles que voy a tratar si dentro de 8 días o no vamos a tener la clase para la edad de estos niños. Vimos la necesidad de levantar maestros para la edad de como el Brian, como la niña, todos ellos. Desafortunadamente, como carecemos de material humano, perdone que les use esas palabras, porque es que como que así debes entender. Necesitamos, en otras palabras, profesores. Estamos un poco limitados en los profesores. Entonces, pero como tenemos un discipulado, estamos creyendo que Dios va a proveer maestros para estos niños, para que se equipen, oren, busquen el programa y equipen a estos niños. Los niños necesitan también ser instruidos. O sea, yo sé que están recibiendo aquí, pero yo creo que con un maestro que ha orado, que se ha separado, que ha buscado ese mero hecho de buscar, le va a impartir a sus niños lo que ellos necesitan. Muchos de esos me han dado testimonio que muchos de estos niños en las casas citan los versos, hablan de lo que aprendieron y son bien receptivos. Y muchas veces hasta alinean el hogar. Hay niños que han entendido y han aprendido que cuando hay conflicto en casa, que no se ponga a discutir con el papá y la mamá, ore y empiezan a orar para que haya paz en la casa. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros niños. De que desde aquí también se puede, que ellos pueden mucho, la oración de ellos es bien eficaz también. Porque si sobre alguien opera la justicia de Dios, sobre los niños. ¿Y por qué, pastor? Porque no es que tú lo ofendes y a los 5 minutos está como si nada abrazándote otra vez. ¿Quiénes son como los niños? ¿Quiénes son de los que les hacen algo a los 5 minutos están como si nada? Amén, dígame, por fe, por Dios, diga por lo menos. Diga por fe, pastor, por lo menos por fe. Mi mujer me hace una y mejor dicho, vea, a los 5 le estoy hasta regalando lo que quiere. Eso en los adultos no sucede. Pero el Señor dice, ¿por qué no son como los niños? ¿Usted por qué no es como los niños? El otro día había visto un video por YouTube. No me gusta ver, porque esas injusticias, pero veía un hombre como maltrataba a su mascota. Y le daba duro. Y después le hacía así, el perrito volvía como si nada. Y volvía como si nada. Y eso me hizo entender que a veces los niños son así. Usted maltrata al niño y después como si nada, el niño está ahí. Pero hágale eso a un adulto. Ahí es donde Dios dice, yo quiero que ustedes aprendan a tener corazón de niño. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Amén. Pero bueno, eso fue solo la introducción. Hoy vengo con un tema bien lindo que Dios puso en mi corazón, enseñar a la iglesia. Y yo quiero en esta mañana ponerlos a reflexionar. Yo quiero que ustedes aprendan a reflexionar, porque la reflexión es más humana que el discernimiento. El discernimiento es más espiritual. El discernimiento de espíritu es tú aprender a diferenciar entre bien y mal, entre una cosa espiritual con otra. El reflexionar es más centrado hacia nosotros. Y el tema que yo traigo en esta mañana se llama reflexionando sobre el tiempo. Yo quiero que tú apuntes ahí, los que están acopiando ahí, reflexionando sobre el tiempo. Hay que aprender a reflexionar. Diga, hay que aprender a reflexionar. Hermano, nosotros tenemos que aprender a reflexionar de lo que estamos aprendiendo para nosotros ponerlo por práctica y obra en el día de hoy. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Por eso tú tienes que hacer práctico y ameno el evangelio que tú estás recibiendo. Tú tienes que abrir el corazón, el espíritu, de tal manera que lo que tú estás recibiendo, de alguna u otra manera, siempre Dios va a acomodar las cosas en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el caminar de Dios, cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios te pone a reflexionar, Dios te pone a pensar la palabra para que de acuerdo a lo que viene sobre tu vida, tú lo acomodes y te digas, entonces esto no voy a hacer el esfuerzo humano que a veces siempre hago, termino fracasando, cansado. Voy a usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sobrenatural.
y actúa sobre todo lo natural. Hermanos, somos muy naturales a 100%, pero hay una sobrenaturaleza de Dios que opera sobre todo lo natural. Un ejemplo: estoy enfermo, voy a declarar en el nombre de Jesús que soy sano. Dios te sana. Hay escasez, voy a hablarle al Señor para que venga bendición. Hermano, Dios, como te digo, Dios te da bendición o usa gente para bendecirte. Esos son actos sobrenaturales de Dios. Ay, pastor, estaba en una necesidad tan grande y a las 3 de la tarde vino fulano de tal y vino y me dijo esto y me dijo fulana de tal y me trajo esto y usted como, no, yo no sé, Dios me habló que hiciera esto. Hermano, Dios es eficaz y Dios quiere bendecir sus hijos. Entonces yo quiero que tú aprendas a reflexionar. Diga, reflexionando sobre el tiempo. Hay tiempos y hay temporadas que nosotros vamos a vivir y estamos viviendo. Cada día que nosotros pasamos es parte del tiempo y temporada que Dios nos permite vivir. Y en ese tiempo y temporada es bueno entender y saber qué Dios, en qué página esté Dios en referencia a la página que yo estoy viviendo en mi vida espiritual. Yo conocí a un Dios grande, yo conocí a un Dios poderoso que me dio libertad, me dio salvación. Y Él está en una página con respecto a mí. Pero muchas veces yo o me salgo o me adelanto dentro del propósito, dentro de la temporada, dentro de la página de Dios. Entonces Dios muchas veces nos pone a veces en posición de que reflexionemos en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y cómo nos estamos conduciendo y cómo estamos caminando dentro de su caminar divino. Dios tiene un caminar divino para cada uno de nosotros. Entonces, a veces hay gente que está muy apresurada, hay gente que está muy ansiosa, muy afanada, hay gente que está pensando, viene la primavera, viene el verano, vienen muchos planes y son tiempos, son temporadas. Que si tú asientas si tú haces ese asentamiento divino en tu vida, tú siempre vas a tener una iniciativa de algo nuevo. Como lo dijimos el 31 de diciembre. Dios quiere asentar cosas divinas para que tú tengas un deseo, el fomentar siempre algo nuevo. Todos los días, si tú lo notas, es algo nuevo, es un día nuevo. ¿O cuántos ven un día igual? Hoy es domingo, pastor, vean, así como eso, al 8 días estaba lluvioso, hoy está con sol. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo porque tú estás viviendo, estás estrenando un tiempo nuevo, estás recibiendo una palabra nueva y tu espíritu se está renovando en lo nuevo. Y está haciendo la oportunidad de algo nuevo. Y si tienes expectativa dentro de ti, mejor todavía. Una cosa es venir a la iglesia por venir a recibir, otra cosa es venir con una expectativa de algo. Señor, hoy yo quiero saber, yo quiero revelación de mis días por venir, porque cada día tiene su propio afán. Entonces yo necesito darle su afán correcto y comportarme y hacer de la manera correcta en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque yo quiero tener éxito en todo. Yo nací a este mundo, no vine por accidente. Yo vine para ser de bendición, para ser bendecido y ser de bendición. Yo vine a este lugar para yo conocerte un día de mi vida, para que el destino tuyo chocara con el mío. Entonces yo entender ahora cuál es el propósito de aquí para adelante. Sí, por los años pasados no lo vamos a tomar por pérdida, porque todo eso aún tú lo vas a usar para bien, porque te amo. Entonces aún lo pasado Dios lo va a usar para cosas buenas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en una temporada divina de parte de Dios, pero hay que aprender a reflexionar sobre los tiempos. Entonces, cuando hablamos, primero les voy a hablar de las definiciones. Pero antes de eso, yo quiero que tú entiendas que es muy importante y quiero que prestes atención a algo que te hablé el jueves. Nunca te olvides de lo que es la humildad. Si algo el pueblo de Dios lo está exhortando a hacer en algo, es a ser humilde. Porque cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios, que cuando el Señor creó a Lucifer, un querubín protector divino, dice que contrató. Y el contrato que hizo fue basado en el orgullo, porque pretendió ser mayor que Dios. Y convenció a la tercera parte de sus camaradas a ser mejor que Dios. Y Dios dijo, hasta que halló maldad en su corazón, la maldad se llamaba orgullo, entonces dice que los destituyó. Entonces dice, bueno, se levantó una generación llamada raza humana, Dios la ama de tal manera que la puso como la corona de la creación. Yo necesito también tumbar ese enfoque que Dios tiene, porque quiero la atención para mí. Entonces ustedes saben lo que pasó. Viene el enemigo, tienta a la raza humana y nos llenó también de ese mismo veneno llamado orgullo, y nos creímos mejores que Dios.
Pero cuando Dios vino a través de Jesucristo, dice que Él puso en Él la sumisión, la humildad y el amor. Y eso es algo que se puede aprender. Y eso es algo en lo cual se puede caminar. ¿Cómo podemos hacerlo? Primeramente teniendo fe de que todas las cosas que nosotros vivimos en esta carne, la vivimos en la fe en Él. Y lo que Él vivió en el Espíritu Santo lo podemos vivir nosotros. Nosotros podemos aprender a doblegar, a subyugar todo aquello que quiera levantarse en contra de que el propósito de Dios se cumpla en mí. Pero entonces el Señor dice, humildad, como les enseñé el jueves. Y la humildad, quiero repetirles, solamente es la fuerza que consiste en el conocimiento de que tenemos debilidades y limitaciones. Les hablaba el jueves que tú serías capaz de decirle a una persona, mire, yo tengo la debilidad de ser murmurador. Se lo adornamos mejor, chismoso pues. Uy, hermano, hermana, yo soy tan chismoso, tan chismoso. ¿Reconozco eso? No, hermana, para nada. Usted, nunca, yo no percibí eso. Falsa humildad. Cuando tú aprendes a reconocer tus limitaciones y debilidades, tú puedes obrar de acuerdo a un conocimiento divino. Porque también la humildad es una sumisión que te hace producir cosas de rendimiento. Las personas que aprenden a ser sumisas, que aprendan a reconocer que tienen limitaciones, debilidades, todo lo que emprendan tiene rendimiento. La persona que no reconoce y actúa en una falsa humildad siempre está trancada, no da ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque no es bíblico que una persona que tenga argumentos en su corazón, un argumento divino de Dios, lo ponga a producir. O suceden dos cosas: o lo quebranta y lo tritura, o simplemente lo deja en la misma posición. Y si lo quebranta y lo tritura, entonces ahí ya hay un propósito, un asentamiento para algo nuevo que quiera emprender, porque aprendió a reconocer. Porque nosotros por excelencia no reconocemos nuestras limitaciones. Ay, pastor, usted siempre habla a veces de lo mismo. Yo siempre estoy hablando algo nuevo. Pastor, usted a veces se extiende tanto en las predicaciones. No, yo tengo que aprender a reconocer y cambiar para mejorar. Si es una limitante, si es una debilidad que yo tengo, que hablo mucho, entonces, bueno, tengo que aprender. Tengo que aprender. No tener problema en aprender, no tener problema. Jesucristo tiró un mensaje pésimo que la gente se fue. ¿Se acuerdan? Cuando una vez predicó, iban en Juan capítulo 6 por el verso 60, cuando miró dice que todos empezaron a ir. Tremendo mensajazo, que la gente se fue. Pero de un principio. Entonces la humildad es algo que tenemos que tener en cuenta para entonces poder tener reflexión. Mire lo que significa la palabra reflexión. Ustedes saben lo que es discernimiento, ¿sí o no? Nosotros lo hemos hablado hasta el cansancio. Algo que yo quiero que tú aprendas en el caminar con Dios es a reflexionar. Diga, reflexión. Mire lo que significa reflexión. Es considerar nuevamente y detenidamente algo. ¿Qué tú vas a hacer después de este mensaje cuando llegues a tu casa? Tú vas a detenerte y vas a considerar lo que recibiste. Tú tienes que aprender a considerar con detenimiento algo. Aún las cosas de Dios, tú tienes que aprender a considerarlas antes de meterlas en tu corazón. Tú no te has dado cuenta que hay doctrinas que la gente simplemente no reflexiona y lo hace una verdad y se la mete aquí y después ¿quién le quita el argumento a la gente? Eso hace el enemigo con nosotros. El enemigo no nos pone a reflexionar. El enemigo nos mete a la cañona sus ideas, sus dardos, para que nosotros, sin reflexionar, a la luz de la palabra, porque la palabra es lo único que nos va a poner en el path correcto, o sea, en el sendero correcto, para nosotros poder asimilar la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reflexionar. Cuando tú vienes a la casa de Dios, si algo Dios quiere que tú entiendas sí, el discernimiento es tremendo y poderoso, lo tienes que pedir a Dios, pero también tienes que decirle, Señor, enséñame a considerar lo que recibo, enséñame a considerar los tiempos, enséñame a considerar por qué tú me estás hablando esto, con qué propósito estoy recibiendo lo que mis oídos están oyendo. Porque yo no quiero ser más y tropezar más. Yo necesito reflexionar. ¿Por qué mucha gente sucumbe? ¿Por qué mucha gente se golpea? ¿Por qué mucha gente cae? Porque no han sido capaces o no han tenido capacidad o no han sido instruidos en recapacitar, en reflexionar cosas. Cuando nosotros hablamos de reflexión es considerar una y otra vez con detenimiento algo. Esto nos va a ayudar a nosotros
a ser enfocados y a ser determinantes y a tomar decisiones correctas. Diga, decisiones. Hay, hermanos, si en eso muchas veces fallamos en tomar decisiones, ¿qué hago? Y tiempo, temporada, es la duración de las cosas. Época durante la cual vive alguien o sucede algo. O sea, nosotros tenemos tiempos, temporadas para reflexionar. ¿Qué quiere decir? Que viene un tiempo, viene una temporada, de acuerdo a la reflexión que tú tengas, entonces tú vas a sentar y vas a considerar, vas a hacer que esa temporada, ese tiempo sea de productividad o no, basado en el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios nos suelta a nosotros los tiempos, Dios habla con palabras proféticas, Dios nos muestra lo que Él sabe de nosotros, porque Él conoce el final, el comienzo y el final. Él no lo suelta, no lo va soltando, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de reflexionar en las temporadas, en los tiempos que estamos viviendo, para poder decir: Dios, ahora yo entiendo que tú tienes algo conmigo. Entonces la gente se va sentando, la gente se va alineando, la gente se va direccionando, la gente va tomando el propósito correcto. Y la gente muchas veces hasta entiende por qué es papá, por qué es mamá y por qué tiene familia. Porque son cosas que hasta a veces ni sabemos ni entendemos por qué. ¿Sabe por qué? Porque hay queja. Siempre estamos cuestionando. Esto no me parece, yo no debía haber hecho esto, yo no había hecho aquello. Hasta eso lo vamos a entender. Entonces nada más, ¿a quién preguntarle? Al gran sabio Salomón. Salomón dice en el libro de los Proverbios que los proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Para eso fueron escritos los proverbios. Dice, para recibir el consejo de prudencia. ¿Usted sabe qué es la prudencia? ¿Quiénes recuerdan lo que es la prudencia? Por eso lo he enseñado yo en infinidad de veces. Callar en el momento donde más queremos. La capacidad de prudencia es la capacidad que tú tienes de: mira que prudencia. Vamos a sentar. Dios ve a esa gente. Dios no está con los que vociferan, porque es como una gotera constante. Dios está con los prudentes. Dios está con los que tienen capacidad de dominio propio, de prudencia. Dice la Biblia que Jesús, estando ya listo y siendo lacerado, siendo golpeado, dice que cayó, pudiéndose defender, dice que enmudeció. ¿Hasta dónde? Hasta el día de su muerte. No sé qué, defendió. Diga, no se defendió. No se defendió. Pero nosotros somos buenos para defender una razón, porque eso es lo que uno quiere establecer. ¿De qué? La razón. Yo tengo la razón, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Sin reflexionar, yo tengo la razón. Entonces dice la Biblia que dice para dar sagacidad a los simples. Los proverbios sirven para darle sagacidad a los simples. ¿Sabe por qué? Porque en la capacidad de prudencia tú tienes la capacidad de analizar mejor y reflexionar lo que vas a decir, lo que vas a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos fracasado en las cosas que hemos hecho porque simplemente las hacemos a la carrera? Sin reflexionar, sin pensar. Y el proverbio nos enseña eso. Entonces quiere decir que la persona que se mete con la palabra de Dios es una persona que tiene más capacidad de reflexión que otra, tiene más capacidad de prudencia que otra. Hay gente que ha aprendido harto de la palabra de Dios. Hay gente que no solamente se limita a estos mensajes de jueves y domingos y un discipulado en lunes. Hay gente que va y hace su ejercicio espiritual. Hay gente que va y se mete en el secreto de Dios. Y Dios le enseña a reflexionar. Dios le enseña a recibir. Dios le enseña a ser prudente en los momentos más cruciales donde tú lo necesitas. ¿Es porque Dios quiere que se establezca su reino y su justicia, su palabra en ese lugar. Cuando uno tiene capacidad de reflexión y de prudencia, que uno enmudece, claro que se quiere activar la mente, pero también ahí hay que tener prudencia. Aprender a quietar. Entonces dice, mira algo tremendo. Le da sagacidad a los jóvenes, a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es la cordura? ¿Qué es cordura? Lo contrario a qué? A la locura. Hoy en día, hoy podemos ver que mucha juventud vive sin cordura. Quiere decir que vive como ¿qué? Como loca. Especialmente en el sistema que estamos viviendo ahora. Y dice que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. Para eso es el proverbio, pero no es el tema que yo le traigo hoy. Reflexionando sobre los tiempos, yo quiero que ahora sí vayamos a Eclesiastés capítulo 1. Vamos a Eclesiastés capítulo 1.
El sabio Salomón dice que cuando recibió el reino de Dios por medio de su padre David, cuando él vio casi 1 millón de personas y el joven que estaba, él dijo: yo no necesito plata porque plata me dejó mi papá. Yo no necesito gente de guerra porque dejó un buen ejército David. Yo necesito sabiduría de cómo manejar a esta gente. Yo necesito sabiduría de cómo impartir sagacidad, cómo impartir inteligencia, cómo impartir sabiduría, cordura a esta gente. Yo necesito enseñarles cómo es ser centrado para que las cosas no se desaforen. Yo quiero, en otras palabras, enseñarles cómo es vivir la verdadera paz de Dios. Necesito sabiduría de cómo conducir a esta gente. Hermano, y algo que tú tienes que entender, que muchas veces uno en el pastorado, más que Dios lo unja a uno con poder, con que saque los demonios, hermano, es enseñar con sabiduría cómo instruir su pueblo. Y que tú a tu vez también seas sabio, inteligente, cómo conducir tu casa. ¿Cuál es el ministerio tuyo? Tu casa. Tú vienes a un ministerio a recibir impartición, dirección de cómo dirigir, ¿qué? Tu ministerio, tu casa. Mire que si tú quieres ministerio, Dios usó tus sentimientos y el que un día enamorarse para tú tener un ministerio. Ay, pastor, yo no me veo como un pastor. Mira, ya eres pastor. En tu casa ya eres pastor. Y la mujer en su casa ya es profeta, ya es pastora. ¿Por qué? Porque la mujer llega y le dice al marido: ¿cómo te parece que me ha resultado un negocio? Yo pienso que esa persona no es de fiar. Mira, pero siempre ya es profeta. Pastor, yo no soy profeta. Ya eres profeta. ¿Sabe por qué? Porque es algo muy metido dentro de ti, que Dios te lo metió ahí. Dios se metió en el cerebro la capacidad de usarlo el cerebro de manera dividida. Al hombre se le dio la capacidad de usarlo solo uno a la vez. Entonces la mujer tiene esa faceta y uno tiene que aprender a usar eso. Yo tengo que aprender a usar lo que Dios puso a mi disposición como beneficio. Yo tengo que usar el talento que mi esposa tiene en ese asunto, de saber utilizar el cerebro de una manera dual a la misma vez. La mujer se pinta las uñas, se está conversando y está escuchando a la vez la conversación que el marido está teniendo con el otro esposo de la otra mujer. Mientras que uno, si estoy leyendo aquí, solamente estoy sentado, yo no tengo la capacidad de eso, de estarme aquí, no. Entonces mire que ya Dios puso ministerio en nosotros. Solo que cuando tú eres ya pastor, Dios se exterioriza para que tú enseñes a otro el cómo conducir con prudencia tu casa. Entonces el sabio Salomón, mire lo que hizo. Dijo: bueno, yo necesito saber, y Dios se la dio. Dice la Biblia, ustedes lo saben, que hizo el holocausto, hizo un sinnúmero de cosas, y Dios le apareció y le dijo: bueno, mijo, ¿qué quiere que haga contigo? Mira, esta gente yo necesito cómo conducirla. Necesito enseñarles principios de vida. Más que enseñarles a guerrear. Ya guerrearon mucho con mi papá, ya hicieron muchas cosas. Yo necesito es que se aprendan a comportarse, para que tu gloria venga sobre cada uno y tu gloria sea en cada uno, y no tengamos que estar guerreando, no tengamos que estar peleando, no tengamos que estar despojando a los enemigos, que los enemigos vengan aquí solitos y se entreguen. Que haya una gracia tan grande tuya, Señor, que no haya necesidad de tanto esfuerzo, sino que cada uno se goce la vida. Eso fue lo que prácticamente Salomón pidió. Él se puso a ver, y entonces fue un hombre inteligente. Pero ¿sabe por qué Salomón fue sabio y muy inteligente? Porque aprendía a ver el comportamiento de la gente. ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces les decimos que el sabio aprende al inteligente? Una persona sabia aprende al inteligente. ¿Por qué? Porque el inteligente en la forma de buscar inteligencia siempre está cometiendo errores. Entonces dice: la próxima vez, como es inteligente, no lo volverá a cometer. Pero el sabio dice: yo aprendo de lo que vi del tropiezo de aquel, entonces yo ya no me tropiezo. Aprende prudencia, respeto. Entonces, cuando se exponen temas de vida, como lo es el nuestro tiempo en todo, nada mejor que citar a Eclesiastés. Es decir, que todas las actividades humanas, en la tierra no tienen sentido ni propósito cuando se realizan aparte de la voluntad de Dios. Es decir, también que ponemos nuestras esperanzas en un mundo completamente secular, y debemos comprender que la vida separada de Dios no tiene sentido alguno y no puede originar la verdadera felicidad. Salomón veía gente siendo infeliz constantemente. Salomón se sentó a observar gente. Salomón se sentó a observar cómo la gente vivía.
Salomón empezó a ver cómo el hombre se mataba y decía temas como este, que el hombre dice no tiene hijo, no tiene hermano, pero se esfuerza y se mata cada día para dejar algo a quién. Dice que al último terminaba reconociendo, ¿y para qué me esfuerzo tanto? ¿Para dejarle a quién? Me voy a gozar más bien en el fruto de mi trabajo, en el Señor. Entonces vamos a capítulo 3, en el capítulo 1 empieza diciendo, capítulo 1 dice, las palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea que esta tierra siempre es un escenario de una generación que está viviendo. Esa es la que estamos viviendo ahora. Esta tierra es la misma tierra, el mismo escenario de hace 200, 300 años atrás, que de todas nuestras generaciones que han venido y les ha tocado vivir en el tiempo que les corresponde vivir. Entonces dice, pero miren lo que dice, vanidad no solamente es una arrogancia o presunción. Miren lo que significa según el diccionario también la palabra vanidad. Es la caducidad de las cosas de este mundo. Entonces Salomón veía cómo caducaba la gente, cómo caducaban las cosas, los planes que la gente hacía, y decía, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué sentido tiene cuando nos afanamos tanto? ¿Qué sentido tiene cuando nosotros estamos constantemente afanándonos del día por venir para dejar qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Para hacer una casa? ¿Para hacer una compañía? ¿O para dejarle a nuestros hijos? Sí, el día de mañana nuestros hijos van a vivir, van a heredar las cosas. ¿Y eso qué? ¿Dónde está nuestro reposo en Dios? ¿Dónde está nuestro verdadero fruto de servir a Dios? Gozarnos de las cosas del trabajo que Dios nos da. Hay gente que el trabajo es más oprobio, es más aflicción que en sí un gozo. Pastor, es que yo estoy haciendo aquí lo que no me gusta, pero es que tengo que hacerlo. No, yo creo que si tú aprendes a reposar en Dios, yo creo que si tú aprendes a entender el propósito y a reflexionar, Dios te da el lugar, aún en el trabajo te da el gozo que tú quieres y necesitas tener, porque no tiene sentido. Para mi hijo, pero no solamente le estás dejando dinero, le estás dando amargura. Mire, hermano, todo el trabajo que yo realicé en esta nación, yo me lo gocé todo. Cuando estaba en el restaurante, estaba, mire, ese bici del restaurante, hermano, yo aprendí a meterme en el bici, que en una brisa, ya eran las 12 de la noche, ya había que cerrar el restaurante. Luego me metí en el deli, esa fila interminable de la gente pidiendo, yo interactuaba con la gente, le preguntaba cosas, le chismeaba a la gente y cosas así. Y en un momento se me iba el tiempo de trabajo. Y ahorita yo digo, bueno, Señor, hasta predicar es como echarle testén a los pisos, echarle poliuretano. Como digo yo a Juan, todo es como tocar piano. Tú tienes que aprender a gozar lo que tú haces. Eso es parte de la sabiduría y la reflexión que Dios te quiere dar y enseñar. Por eso te empiezo diciendo, el predicador dijo, mira, la vanidad no es solamente la presunción que tú tienes de algo, es la caducidad de todas las cosas que en este mundo suceden. Por eso él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ver al hombre trabajar, ver al hombre realizar y dejar que. Lo único que él dice, llegó a decir, bienaventurados son los que ya se murieron y bienaventurados los que todavía no han nacido porque no están viendo el mal de este mundo. Entonces mira, ahora sí vamos al capítulo 3, que es donde yo me quiero centrar, reflexionando sobre el tiempo. Reflexionando sobre el tiempo. Yo quiero enseñarte a reflexionar. ¿Sabe por qué? Tú necesitas reflexionar. Tú estás en una nación constantemente y se vuelve cada vez más consumidora y más demandante del tiempo. Y Dios dice que para todo hay tiempo. Nosotros vivimos en tiempos adelantados. Si uno le preguntara espiritualmente a una persona, ¿dónde estás tú? No, yo estoy en el 2015, en el mes, ¿por qué? Porque siempre estoy tratando de planear y estoy viviendo. No hay nada malo con planear, pero tú tienes que planear cada día y vivirlo cada día para llegar a ese preciso plan. Y no permitir que el tiempo aflija tu vida, no permitir que el trabajo te aflija de tal manera que tú no estés heredando en realidad el propósito de Dios, que es el que Dios busca. Mire lo que dice esta versión, desde el capítulo 3, verso 1, dice, hay una temporada para todo. Ahí dice, todo tiene su tiempo. Dice, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Recuerden, todos tenemos un lapso de tiempo. Todo depende de que nosotros, cómo utilicemos ese tiempo que estamos de permanencia en esta tierra, que no sabemos cuándo. No escogemos el día de nuestro nacimiento, ni escogemos el día que vamos a partir. Dios sabe. O sea que hay gente que dice, pastor,
Yo hubiera querido nacer en la época de Jesús. Yo hubiera visto a Jesús, yo hubiera entregado a Él, yo hubiera tocado el manto, yo le hubiera enjugado los pies con mis cabellos, yo le hubiera servido el vaso de agua, yo creo que yo lo hubiera ayudado con la cruz. Es más, yo hasta me hubiera crucificado con Él, pastor, yo creo. No, yo creo que si hubiera sido así, hubiera sido el Dimas, el del lado. San Dimas. El que le dijo, si eres Dios, bájate de ahí, bájame a mí que no estoy sufriendo. Por eso tú no puedes estar diciendo, ay mira, que si este tiempo fuera, si este tiempo fuera. Dice, nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces dice, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Verso 3, dice, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para ¿qué? Construir. Hay veces hay vidas que se destruyen, pero hay tiempo para construirlas, restaurarlas. Quizás tú estás en el tiempo de arruinamiento, de derribar en tu vida, pero Dios dice que hay tiempo para restaurar. Dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Usted ha visto que hay gente que llora pero después tú la ves riéndose. ¿Por qué? Porque dan testimonio de que Dios fue real. Dios nunca quiere que nuestro tiempo sea el del malo. Dios quiere que experimentemos el tiempo malo, pero siempre con la expectativa de que hay algo mejor, porque todo tiene un tiempo. ¿Quién es el que la Biblia dice, sí o no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Sí o no? Lo dice el Evangelio de la hermana pastora. Dice, hay un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar o para danzar. Dice, hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. ¿Cuántos tirapiedras hay por ahí? Dice, hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Hay tiempo para rasgar y tiempo de remendar. Dice, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Dice, hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Pero también hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Aquí el Señor describe todas las etapas y temporadas que un hombre y una mujer puede vivir en este mundo. Y todo tiene su tiempo. El problema es qué tiempo hemos dejado nosotros de tener para darle la importancia de ese tiempo a otra cosa que nos ha detenido en el propósito de Dios y nos ha enfocado nuestra atención en algo que Dios dice, mire, esa temporada ya pasó. Ya pasó la temporada de estar estando triste, ya pasó la temporada de estarte quejando, ya pasó la temporada de estar a toda hora maldiciendo, ya pasó la temporada de estar triste, de estar en congoja, ya pasó la temporada, ahora yo te estoy ofreciendo, te estoy dando el tiempo de una temporada mejor. En tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todo. Hermano, cuando tú aprendes a reflexionar, Dios te deja el sentir del tiempo que tú estás viviendo. Hay gente que ya debiendo estar construyendo, todavía está derribando. Hay gente que debiendo estar danzando, bailando, todavía está entristecida, todavía está en tristeza. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a estar en esa temporada que ya fue su tiempo, ya fue suficiente? Y este es el tiempo que yo te estoy dando. Es tiempo de levantarse, es tiempo de reír, es tiempo de cosechar, es tiempo, ya plantaste, ya sembraste. Con dolor muchas veces se siembra, pero con regocijo tú cosechas. Qué bueno es decir, Señor, hay temporadas en mi vida, pero esta es mi temporada de ganancia. Tú tienes que aprender en la reflexión a entender los tiempos de Dios en tu vida. No creas que porque has fracasado en algo, no creas que porque aquí se cerró una puerta, el propósito de Dios es mantenértela cerrada. Hay un tiempo de abrir, hay un tiempo de apertura, hay un tiempo que la que Dios abre nadie la puede cerrar, hermano. Yo quiero decirte que la temporada de Dios para tu vida es una temporada que tú ni siquiera te imaginas. Estás tan acostumbrado a la temporada vida, estás tan acostumbrado a la temporada de tristeza que te roban la oportunidad de la reflexión que Dios quiere tener en tu vida y tu corazón, porque hay tiempos mejores. Yo te lo garantizo, va a ser tiempo que vas a testificar de nunca haber vivido lo que estás viviendo. Amén. Algo que Dios hace es que primero que todo quita el temor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos acostumbramos tanto a la temporada del temor que nos enlaza y nos castiga y nos atormenta. Haz un esfuercito de salir de esa temporada y trata de adentrarte en la temporada de bendición, de gozo, de risa del Señor. Hermano, te lo digo, tu alma experimenta lo que se llama la verdadera restauración, porque restaurar es hacer algo nuevo, original.
¿Tú sabías que tú eres original de Dios, creado en toda bendición, creado con todo gozo? Todo lo inclusive de Dios está dentro de ti. El diablo es el que distorsiona con sus temporadas mentirosas, con sus temporadas de maldición. El diablo es el que maldice, el diablo es el que lacera, el diablo es el que interrumpe nuestras temporadas de Dios que debemos tener. Debiendo estar aquí, todavía el diablo nos tiene aquí, pero yo te digo y vengo a traerte noticias. Reflexiona en tu temporada, reflexiona en tu tiempo, porque tu tiempo se acerca y está así. 2014 es un tiempo de engrandecimiento. Este es un tiempo donde Dios va a sentar ministerios en esta casa. Hay gente que esta no es la temporada de esta casa. Hay muy poquita gente, mentira del diablo. Yo veo gente en estas sillas vacías. Yo veo gente que nace de ti. Yo veo gente que nace de tu vientre espiritual. Yo veo gente que nace de tu reflexión hablando. Yo veo gente que nace de ti estando aquí. Yo veo gente que tú estás ya maquinando. Tú estás ya maquinando. Es un juego de pensamiento. El diablo lo llama malo, pero yo lo llamo maquinación de pensamiento nuevo. Y tú ya estás centrado. Tu reflexión está centrada en algo, en familia. Y tú le dices, Señor, yo no me quito de mi temporada. Temporada de cosecha. Aquí la voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sillas. Yo creo que 7 personas vienen ya a ser llenos del conocimiento de tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahí voy a ver a fulano de tal, ahí voy a ver a sultano. Tú viste tu familia de Colombia, ¿sí o no? Yo creo que las temporadas de Dios son simplemente temporadas donde el Señor quiere que tú aprendas a reflexionar. Ay, pastor, es que yo tengo que tener discernimiento. Yo necesito 3 señales y 4 señales de profeta. Estoy esperando el 4º profeta que me vaya a confirmar lo que Dios me dijo, pastor, y estoy esperando eso. Dios lo va a retener, donde hay que retenerlo. Tú tienes que aprender que tu temporada ya empezó. Amén. Aunque mi comenzar fue pequeño, tu futuro es grandioso. Amén. Nunca tú pretendas quedarte igual, porque Dios cambia. Dios tiene por excelencia y el poder de cambiar corazones. Es que uno con el corazón es que siente, uno con el corazón es que piensa, uno con el corazón es que intenciona. Y hay temporadas. Entonces mire lo que dice ahí. Salomón describe, pero mire lo que empieza a decir aquí. Si usted me da un tiempo, ¿cuánto tengo? Todavía, bueno, gloria a Dios. Dice, verso 9, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Mire, ¿qué es lo que gana la gente? Diga, cansancio. ¿Qué es lo que gana la gente con tanto trabajo? Pero el Señor es tan bueno que dice, venid a mí los que están, ¿qué? Cargados, trabajados, que yo os haré. Hay gente que experimenta un descanso físico, que no es cansancio físico, es moral, es espiritual. La gente que se afana demasiado con su diario vivir se carga. Y ¿cuántos conocen lo que es el famoso estrés, que se convierte en 4 y 5? Usted lo experimenta aquí. ¿Por qué los lugares de masajeadores y toda esa gente se está llenando de plata? Porque la gente cada vez se llena de estrés. La gente cada vez está pensando mal. La gente no tiene paz de Dios. La gente no tiene regocijo de Dios. La gente no entiende las temporadas, no reflexiona. Y por eso esa gente está llenando de plata. Tranquila, claro, vengan para acá que yo aquí los hago descansar. Eso es mentira lo que dice la palabra. Este masaje yo le hago el que le hace escapar. Ese 25 para acá, mija, y verá que... ¿Cómo salió? Ah, bien. Saliendo de ahí. Mañana no tiene trabajo. Hasta yo no sé cuál. Ay, venga para acá, pero no tengo 25. Fíjeme, mija, porque la verdad es que no tengo para dónde. Una hora ya. Ya es 1 hora. Entonces dice, mire lo que dice el escritor de Eclesiastés. Dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Aquí ya la cosa torna a otro color. Porque aquí no dice que la carga que el diablo puso sobre nuestros hombros. Dice, ¿cómo dice la versión? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Esta versión me gusta porque es una versión más a nuestro lenguaje. Dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, al ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Para entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta... ¿Qué quiere decir? Que esta temporada que estamos viviendo es una temporada finita, pero Dios puso la capacidad de reflexionar, de que hay un antes y un después infinito que yo voy a entender, y yo, es más, voy a estar en él.
Quiere decir que tanto trabajo en esta tierra no es para yo estar cansado, es para yo entender y aprender a reflexionar de que hay un tiempo mucho más grande que es incomprensible a mi mente, porque es una partícula como un grano de arena en la playa del tiempo que yo llevo en esta tierra, si son 100 años. Cuando tú entiendes eso, tú aprendes a reposar en Dios. Aprendes a reflexionar que tu temporada es la que tú estás viviendo. Entonces, ¿para qué afanarse? Entonces, ¿para qué estar acongojado? ¿Para qué estar apretado? ¿Para qué estar a toda hora si es un tiempo que tú te estás robando? Sí va a haber tiempo. Sí va a haber tiempo donde vas a experimentar, pero para aprender a reflexionar la temporada que viene, porque nadie puede aprender a vivir una temporada buena sin antes vivir una temporada que Dios te da y te enseña para reflexionar en cosas más grandes. O si no, te vas a quedar en esa temporada siempre. Por eso hay gente que no es sabia, no es prudente. ¿Por qué? Siempre está viviendo una temporada de ¿qué? De escasez, de tristeza, de congoja, y no sale de ahí. Ese es tu tiempo de reflexión, ese es tu escenario de reflexión. ¿Para qué? Para que entiendas de que Dios tiene cosas mejores. Por eso tú tienes que entender a visualizar cosas mejores. Tú tienes que entender de que hay cosas mejores. Esta es mi temporada quizás donde estoy llorando, estoy entristecido, estoy tirando piedra, pero es tiempo de buscar. Y más estos jóvenes, porque ellos están recibiendo la cosecha nuestra. Yo les decía el día del tabernáculo, ¿qué te preocupa a ti? Dime algo. ¿Nada o algo? ¿Nada? ¿Qué le preocupa a un niño de estos? Si papi y mami dicen que sufre, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar. Y por eso danzan alegres y contentos. Yo cada que vengo el Señor, ay, que yo quiero como ellos. Están viviendo su temporada. Va a llegar un día donde van a vivir temporadas, pero basado en lo que aprendieron, están aprendiendo de Dios en esta temporada de niños. Va a ser más glorioso. Va a ser mucho más multiplicado, más extensivo. Dios quiere que aprendamos a reflexionar nuestra temporada. Yo quiero que tú salgas de este lugar hoy reflexionando, Señor, basado en este capítulo que es Salomón. Mire lo que hizo Salomón. ¿Sabe Salomón qué hizo? Salomón hizo esto. Empezó a inquirir en sabiduría. Empezó a indagar en la sabiduría, viendo a la gente. La sabiduría no le vino así, ¡pum! Él empezó a observar, mire cómo trabaja, no tiene hermano, no tiene cómo se esfuerza, no se goza del trabajo, no tiene una camisa cuando tiene de sobra para comprar. Aquellos miren para arriba y para abajo, diciendo que para lucir. Él se puso a mirar eso. Él adquirió sabiduría viendo a la gente. Y miren lo que dice 12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer y beber, aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. No tengo pastor, pero Dios te está supliendo. Gózate con lo que Dios está usando y a quién está usando para darte. No te quejes. Mira, te está consintiendo tanto Dios que sin trabajar, después cuando te quedas a trabajar, hasta más gordito saliste del tiempo de tu temporada flaca. Hermano, yo conozco gente que ha durado un mes sin trabajar, están en la iglesia, se entregan a Dios. Hermano, eso es a la carta. Hermano, Dios puso en mi corazón que te invita a almorzar. ¿Dónde quieres ir? Dice yo. Si no tengo que poner en la mesa, yo estoy yendo tranquilo, mira que te estoy poniendo a la gente. Yo quiero ir a mi tierrita. Quiero mi churrasco. ¿Vos mi churrasco? Claro, hermano, bien puedo. ¿Sabe por qué? Porque en tu bendición, en tu temporada, estoy ganando la mía. Porque en tu bendición, en encender la bendición, estoy ganando la mía. Porque si Dios puso en mi corazón, en la temporada buena que estoy viviendo, aportarte la temporada mala que tú estás viviendo, un día tú vas a vivir esta temporada de dar a otros que están viviendo una temporada de tristeza, de llorar. Pero Él está diciendo tranquilo porque su temporada viene. Por eso el tiempo para todo. Entonces dice, mire, entonces dice, también sé, verso 14, que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer ni siquiera blanco uno de nuestros cabellos. No tenemos esa capacidad. ¿Usted sabía que en los Países Bajos de Europa todavía siguen estudiando el vientre del hombre, de cómo hacer que ese vientre sea fértil y que un hombre consiga un hijo? ¿Cuántos sabían eso?
¿Ustedes no sabían? En Holanda, en los Países Bajos y en estos países de que tienen tanto dinero como Suiza, están aportando a la ciencia cómo hacer que un hombre conciba un hijo. No sé si un día lo logre, porque dice la Biblia que un día se aumentará tanto la ciencia y el diablo se levantará, que mucha gente verá cosas que se le apagará la fe. Te dice, no se le puede agregar ni quitar. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todo le ¿qué? Le tema. Le tema. ¿Sí lo están poniendo acá? Verso 15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. ¿Los procesos del qué? Del presente. ¿Cómo tú me explicas eso? Otros quizás nuestra familia. Ay, mira, está repitiendo el mismo patrón de la familia, el mismo alcohólico. Miren el hermano Alexander que en la obra lo que hizo fue decir lo que era en el pasado. Es cierto, nosotros venimos, la Biblia llama que nosotros venimos heredando. En la sangre es donde nosotros traemos toda la genética mala. Por eso necesitamos la sangre de Cristo. Los testigos de Jehová no creen en las transfusiones. Y la transfusión más grande por excelencia es la sangre de Cristo. Una vez decía un testigo de Jehová, hermano, yo tengo la sangre y usted no la recibe. No, prefiero que me morirme. Yo, hermano, yo no me morí, yo recibí la sangre de Cristo. Yo dije, es la transfusión de Cristo. Yo no quiero presentarme a decir, mire, te mandé a fulano con una sangre redimida y no quisiste vivir. Entonces, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Muchos de nosotros repetimos patrones de nuestros antecesores, nuestros abuelos. Ay, mira, fulanito, ¿usted no ha notado? Igualito a la tía. El mismo orgullo. O la misma vanidad. Cancelero, sí. O el mismo deseo de servir. Mira, la misma bondad que tenía la abuela. Y dice, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. ¿Qué quiere decir? Que entre más yo reflexione las temporadas de Dios, en niños como estos vivirán lo que se viva hoy. Yo soy un pastor, él va a ser un apóstol. Dios me usó para levantar a 100, él usará 200, él levantará 200. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. ¿Por qué? Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Pero me gusta más lo que dice aquí. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura. Hermano, ¿qué Dios quiere? ¿Qué tú quieres que Dios restaure en tu vida hoy? ¿Qué Dios quiere que tú quieres que Dios restaure algo que ya pasó y que tú estás viviendo ahora? Y que tú no quieres que tus futuras generaciones lo vivan. Tú quieres que lo que ellos vivan después se viva hoy. Y tú no quieres que ellos vivan algo que tú estás viviendo, algo que ya pasó. Mire, la misma incapacidad de perdonar, la misma falta de perdón, la misma amargura. Hermano, yo no quiero esa basura en mi vida. Si yo estoy viviendo y ya viví cosas en el pasado, yo necesito la sabiduría, la reflexión de Dios para vivir mi temporada. ¿Por qué? Porque mi temporada va a ser tan grande y va a ser una plataforma tan poderosa que va a catapultar mis generaciones, que cuando vivan y digan en el presente, es algo que ya viví. Porque si mi papá y mi mamá vivieron victoria, yo estoy viviendo la cosecha de la gran victoria que yo tuve, porque ellos vivieron lo correcto. Ellos supieron entender su temporada. Yo quiero, hermano, gente atrevida a decir, es mi tiempo de temporada, mi temporada, mi tiempo. Yo quiero mi tiempo, Señor, yo quiero mi tiempo. Ese es el tiempo de cosechar matrimonios correctos. Ese es el tiempo de cosechar gente que con un propósito, que entiende que la temporada, hermano, miren, aún la temporada de familia Dios las coge. Yo no decidí el día que me enamoré de mi esposa construir una familia. Yo ya lo tenía, yo ya anticipado. Yo ya sabía el tiempo que me iba a casar, ya sabía el tiempo que iban a venir los hijos, ya sabía el tiempo que todos iban a orquestar de acuerdo a su propósito. Lo que Dios quiere es que yo aprenda a tener reflexión para poder enseñarle a ellos que hay una reflexión mayor cuando tú te metes en el propósito de Dios. Hay gente, hermano, que no fue destinada a vivir lo que está viviendo ahora.
Ya esa temporada pasó. ¿Sabe por qué? Mira a tu alrededor, mira a tu ladito el que está creciendo. Ellos van a vivir una temporada que tiene que ver mucho con la tuya hoy. Y tú decides si la quieres que la vivan o no. Pregunta a los padres, ¿amas grandemente a tus hijos? Pregunta, responde, ¿amas a tus hijos? Amén. No permitas que vivan tu temporada. Permite que viva tu temporada de reflexión en Dios. Llegaste a los pies del Señor atribulado, llegaste escaso, llegaste amargado, llegaste atribulado, llegaste triste. Hermano, que ese sea el tiempo final, porque Dios te puso a reflexionar de tal manera que entendiste tu nueva temporada, porque estás heredando lo más grande y mejor de Dios para tu vida. Y Salomón dice, leyendo Eclesiastés, dice: me alegré por los que ya se fueron y me alegré por los que no han llegado. Porque el mal que la gente está viviendo no aprendió a reflexionar que hay tiempo para todo y hay temporadas que no entienden y saben. Yo quiero en esta mañana, yo quiero que tú te pongas de pie. Hágame la luz. Yo quiero que tú hoy reflexiones un poco. Yo quiero que hoy tú consideres